Okay, thank you for the introduction. We're here in the platform of SoccerX, so thanks for the good introduction that you did. Now we're going to start in Spanish. Quiero dar la bienvenida a Ramón Rodrigo Verdejo, más conocido como Monchi, Diego Milito, Ignacio Jiménez de IM Fútbol. Un placer estar con ustedes hoy día en esta mesa. Así que a ver si vamos a hablar un poquito de fútbol hoy día. Hola, ¿qué hay? Encantado de estar con vosotros y deseando hablar de fútbol. Hola, ¿qué tal? Buen día. La verdad que, bueno, aprovecho la ocasión también. Para mí es un verdadero placer agradecer a SoccerX esta posibilidad de esta charla. Felicitar, lógicamente, también a Monchi por el título de Europa League, aunque le haya ganado mi querido Inter. Realmente siempre digo que es un ejemplo, es un referente dentro de lo que es el rol de dirección deportiva, así que es un placer poder estar acá y, lógicamente, escucharlo y aprender. Igualmente, gracias a todos. A mí me gustaría empezar con Monchi, director deportivo del Sevilla desde el año 2000, un paso por la Roma en el año 2017-2018, y vuelve al club de sus amores, al Sevilla, consagrándose, consiguiendo, como decía bien Diego, su sexta European League, además de tener 2 Copas del Rey, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España. Monchi no es solamente reconocido por los títulos del Sevilla, sino porque implantó un método de dirección deportiva que es un espejo alrededor del mundo, mantener un equipo altamente competitivo y una constante toma de buenas decisiones en el aspecto de compra y venta de jugadores como de manejo del equipo. Gracias por estar aquí, Monchi, y te parto con la primera pregunta. 20 años como director deportivo, cuéntanos un poquitito de los inicios que tuviste, y qué fue lo que te inspiró a modelar lo que se le dice hoy en día o lo que se hila a decir como el método Monchi. ¿Qué fue lo que te atrajo a esto? Bueno, antes de responderte, también agradecer a SoccerX, ¿no?, la oportunidad y, bueno, compartir con Diego un tablón, más allá de también con vosotros dos, es un placer. Bueno, esa pregunta me la han hecho muchas veces, Ignacio. Yo empecé de cero, ¿no? Yo empecé sin intención de ser director deportivo porque no era una idea que tenía en mi cabeza, pero sí, desde el primer momento, cuando decidí dar el paso, tuve dos cosas muy claras, ¿no? Teníamos que tener una buena red de scouting, una buena red que nos generara información, que nos generara datos para tomar decisiones y luego gestionar el capital humano que había dentro de un vestuario, ¿no? Yo he sido portero, sé lo que significa un vestuario dentro de los éxitos o los fracasos de un equipo y ahí me direccioné mi forma de entender este mundo, ¿no? Estar muy cerca de los que ganan partidos, como digo yo, que son el entrenador y los jugadores, e intentar conseguir tener los mayores o el mayor número de datos posible a la hora de tomar decisiones para incorporar jugadores. Con un matiz importantísimo, saber perfectamente o interpretar perfectamente cuál es el perfil que quiere el entrenador. Para mí, la clave de una buena planificación está en ese matiz, en saber qué jugador o qué perfil de jugador, mejor dicho, es el que quiere el entrenador. A partir de ahí, con toda la información que tenemos, con todo el trabajo hecho por la red de scouting, encontrar ese perfil. Y una vez que el jugador está en Sevilla, no olvidarlo de él, sino estar muy cercano a él para poder sacarle el máximo partido. Perfecto. Estamos viendo un cambio generacional. Vino la revolución industrial y ahora se podría decir que viene como la revolución de los datos. Tú fuiste un puntapié inicial en este cambio generacional en la área de la dirección deportiva. ¿Cómo ves todo este cambio generacional con lo que tiene que ver con los datos, con el Big Data, con la inteligencia artificial? Cosas de que se están maximizando en cierta forma miles de procesos en una caja negra y que se están avanzando. Cuéntanos cómo es tu experiencia con eso y cómo ha sido la evolución y cómo lo ves para adelante este tema de la inteligencia artificial y del Big Data. A ver, yo soy un enfermo, ¿no?, del dato y tanto de Big Data como de inteligencia artificial, como Learning Machine. Creo mucho en el dato. Yo creo que es una bendición que nos ha caído a los gestores de los clubes en todos los aspectos, ¿no? No solamente en el aspecto deportivo, en el aspecto marketing, en el aspecto de prensa, en el aspecto de publicidad, en el aspecto comercial. Yo creo que la ayuda que el dato nos va a generar
va a ser importante. Ahora bien, tampoco podemos pensar que el dato es la piedra filosofal y que ya no hace falta que veamos futbolistas, ni que vayamos a ver partidos, ni que analicemos los jugadores. Yo creo que el que le vuelva la espalda al dato se va a poner en el furgón de cola del tren de intentar conseguir los éxitos, pero tampoco podemos pensar que el dato va a apartar la subjetividad de la toma de decisiones. Yo creo que acertará o irá más adelante aquel que sea capaz de incorporar el dato dentro de tu estructura y utilizarlo como algo que, como tú has dicho al principio magníficamente, maximice tu rendimiento, acorte tu toma de decisiones, el tiempo de toma de decisiones y sobre todo acorte el margen de error. No, está claro, perfecto. Arturo, eso serían las preguntas con Monchi. Buenísimo. Bueno, ahí vamos a tertuliar un poco sobre algunas cosas. Bueno, yo quiero presentar también a Diego Milito. Muchos de ustedes lo tienen en la retina por los goles que metió en los campeonatos más importantes, consiguiendo como jugador todos los títulos posibles en Argentina y en Italia. Y nada más ni menos conseguir el Mundial de Clubes en el 2009-2010 y la Champions League, metiendo 2 goles en esa final en el Bernabéu que todos recordamos. De su retiro hace 3 años, ha habido la experiencia como director deportivo de Racing, el club de su vida, consiguiendo cambiar un poco el rumbo que tenía Racing en ese minuto y sacando una Liga Argentina en el 2019 y una Superliga en el 2020 y ahora mismo en competencia de Libertadores. También, Diego, también saber un poco sobre el tema de los inicios que tuviste, tanto como en tu última etapa como jugador de fútbol, para poder tomar la decisión de ligarte al fútbol a través de la dirección deportiva. ¿Cuáles fueron las cosas que te inspiraron para poder tomar este camino? Bueno, la verdad que cuando ya los últimos 6 meses de mi carrera ya venía articulando esta posibilidad, siempre me gustó el tema de la gestión, si bien hice el curso de entrenador, sentía que mi vocación vendría por otro lado, entendía que dentro de nuestro fútbol no está tal vez tan institucionalizado el rol de director deportivo y veía una carencia importante en ese lugar. Y sobre todo en mi club, como bien marcaste, este es mi club y lo siento de esa manera y entendía que podía aportar de ese lugar, de crear una red de scouting, algo que uno había mamado en Europa y lo consideraba indispensable para, como bien dijo antes Monchi, digamos que acertar mucho más de lo que uno se puede equivocar, ¿no? Achicar el margen de error, eso es lo que siempre decimos, o ampliar el margen de acierto, como quieran llamarlo. Lógicamente, Monchi ha sido un referente, he leído su libro, he visto su masterclass, así que el Sevilla siempre ha sido un referente dentro de esta dirección deportiva, lo cual considero que nosotros somos un club bastante similar en cuanto al organigrama, somos una asociación civil con un presidente, y bueno, y me incliné por esta dirección deportiva, tratando de crear, como dije anteriormente, una secretaría técnica de grandes valores, con chicos con mucha capacidad, y fundamental esta red de scouting que permite que uno, como digo y dije anteriormente, achique y minimice el margen de error. Buenísimo. Y ahí entrar un poco al área chica, me acuerdo en una reunión que tuvimos en tu oficina, me mostraste un gráfico muy interesante que implementaste tú con tu equipo de trabajo, en la cual iban de alguna forma filtrando cierto tipo de cosas y variables que eran importantes para ustedes al momento de fichar a un jugador o no. En ese minuto vimos el ejemplo de Paul Fernández a través de ese gráfico, que al final, bueno, Paul Fernández terminó siendo un jugador que jugó en Racing y que fue vendido con una plusvalía bastante importante. Cuéntanos un poquito sobre eso y sobre cómo tienes tú preparado a tu equipo de trabajo para poder fichar jugadores cuando lo necesitan o lo requieren. Bueno, básicamente mi equipo de trabajo está compuesto hoy por 4 scouts, un jefe de scouts y 3 scouts más, que, bueno, nos dividimos las ligas, básicamente del fútbol de Sudamérica. Cada uno tiene 2 ligas a seguir, hacemos mucho hincapié, mucho foco en las ligas que son factibles para, lógicamente, poder llegar, el fútbol argentino, que son la Liga de Uruguay, la Liga de Paraguay, la Liga de Chile, la Liga de Venezuela, y por supuesto la liga nuestra, la local, y hoy hacemos foco fundamentalmente en nuestra liga local por una cuestión lógica también de
presupuestaria, de lamentablemente inestabilidad del país que hoy tenemos en cuanto a la moneda, entonces hay que ponerse muy, muy creativos a la hora de incorporar. Pero bueno, básicamente tratamos de cubrir todas las ligas más importantes de Sudamérica para tener justamente estos datos que permiten minimizar el margen. Después tenemos las ligas también de Ecuador, de Perú y de Venezuela, y de Bolivia, perdón, que no es que no le damos importancia, sino también ahí tenemos gente que nos da periódicamente información importante y nos volcamos sobre todo a los campeonatos sudamericanos, ¿no? A los sub-15, sub-17 y sub-20, donde hacemos mucho hincapié, donde tenemos presencia, y son datos importantes para después seguir todo tipo de jugador que haga diferencia en este tipo de campeonatos. En cuanto a lo que me mencionás de Paul Fernández, justamente es un jugador que a nosotros nos ha dado realmente mucho rédito, no solo futbolístico, sino también económico, y es un caso a marcar porque realmente ha salido muy, muy bien. Nosotros en ese momento, con el entrenador anterior, necesitamos un volante interno, y nosotros creamos una especie de embudo donde todos los volantes internos que teníamos en carpeta con informes, los vamos, digamos, viendo todas las características del jugador, y llegamos a 1 o 2 nombres, y bueno, y así fue como se dio lo de Paul Fernández. Necesitamos un volante interno en ese momento que resolviera en espacios reducidos, que tenga un buen uso de la pierna inhábil, que no tenga problemas de perfil, que juegue en las 3 posiciones del medio campo, que tenga capacidad de asistencia, que tenga también pelota detenida en ese momento. Y después vamos siempre al final del embudo, donde ahí hablamos ya de la experiencia, de la personalidad, del historial médico y, lógicamente, de la actualidad. Y Paul rendía todas estas condiciones para ser un jugador que tengamos el mínimo margen de error. Tal vez el único punto de duda que teníamos con él era un poco del tema de la experiencia, porque no había tal vez rendido al máximo nivel en su paso por Boca y en su paso por Rosario Central, que eran 2 clubes, digamos, que nosotros asociábamos en cuanto a la pasión y a lo que se iba a encontrar en el contexto en nuestro club. Pero entendíamos también que era un jugador con una edad ya madura, y entendíamos que el margen de error era mínimo, y así fue, lo trajimos, y la verdad Paul ha sido un jugador fundamental para nosotros en el campeonato que hemos logrado. Jugó 23 partidos con nosotros y después lo pudimos vender, haciendo, como bien decías vos, una plusvalía importante. Es muy interesante ese tema de la forma que ustedes puedan tener a través de las distintas ligas, y tengo entendido que ustedes mensualmente hacen un 11 ideal de cada una de las ligas, y después van viendo el match que tienen los mejores jugadores que salen en ese 11 ideal durante un año, o durante 6 meses, o durante un campeonato, para poder ir tomando un poco de decisiones al respecto de eso. Me imagino que la información que te entregan a través de este informe de los 11 mejores es súper interesante para también estar muy en contacto con lo que está pasando realmente con las ligas. Cuéntanos un poquito también sobre ese asunto, que creo que algo que yo no lo había escuchado nunca antes y que me parece súper interesante como para ordenarte y tener como el seguimiento de todas las ligas que están siguiendo ustedes. Sí, es muy sencillo. Nosotros todos los lunes nos juntamos en la oficina con los scouts, y bueno, y ellos me van, primero planificamos la semana y bueno, los partidos que se van a ver, quién se va a seguir. Y bueno, sí, lo del 11, básicamente tenemos un 11 mensual que vamos haciendo de las distintas ligas. Vamos viendo a medida que pasan los meses cómo si algún jugador se va repitiendo, y prestamos puntualmente atención en los jugadores que se van destacando, ¿no? Como bien marca siempre Monchi, es importante el tema de la información. La información es poder, y creemos que a través de este 11 mensual vamos a tener mucha más información. Ahí, por ejemplo, Diego, yo tengo la suerte de conocer a tu equipo de trabajo, las personas que trabajan en el laboratorio que tienes al lado de tu oficina. ¿Qué tipo de consejos, qué tipo de variables, qué tipo de valorizaciones les implementas tú, que tienen que aplicar ellos al momento de poder elegir a un jugador dentro de este 11 ideal? Obviamente que cada una de las posiciones va a tener una valorización distinta, o cosas que van a ser más relevantes a la otra, pero cuéntame un poquito sobre eso también.
Bueno, tiene que ver mucho con el perfil de jugador que nosotros intentamos ir a buscar. Lógicamente también depende del entrenador que tengas, de la manera que tenga el entrenador de jugar. Y ellos, lógicamente, están empapados con este perfil de jugador. Lógicamente, 6 meses antes tratamos de ya tener los puestos a reforzar en el mercado siguiente y, bueno, nos encaramos cada jornada para ver el perfil de jugador que nos vendría bien para poder encarar una negociación. Porque tengo entendido que la categorización que ustedes hacen, por lo que hemos hablado en algunas reuniones, es categoría A, B, C, que tiene como categoría A, que es un jugador que está hecho para poder jugar en Racing, un categoría B, que es como para hacer un seguimiento, categoría C, que no es un jugador apto para jugar en Racing. Esta categorización que ustedes le hacen a cada uno de los jugadores en este 11 mensual, después los integran para que tú puedas tener como algo mucho más acotado al momento de tomar decisiones. Sí, sin duda, sin duda. Es una puntuación un poco interna que hacemos nosotros, que hacen los scouts, a su criterio, un poco subjetiva. Pero bueno, a través de los informes, siempre, como dice Monchi en su libro, solo en base de buenos informes bien desarrollados podés llegar a ofertar por un jugador que tal vez no haya todavía brillado dentro de una liga competitiva como la nuestra. Y nos ha pasado de tener informes muy buenos con jugadores, como el caso de Nico Reñero, por nombrar uno, donde vimos una oportunidad 6 meses antes de jugar esta Copa Libertadores, donde necesitábamos tal vez en el corto plazo un delantero como él. Y bueno, pudimos lograr 6 meses antes traerlo para que se vaya adaptando a nuestro club y bueno, hoy lo tenemos y nos hemos capitalizado con él. En ese momento Nico tenía, vamos categorizando los jugadores con A, B y C, y Nico tenía, la verdad, un alto porcentaje, una A, digamos, que era un jugador que podía ser titular en nuestro primer equipo. Y bueno, creo que no nos hemos equivocado. De ahí, Arturo, perdona que te interrumpa un segundito, Arturo, ahí para meterme con el tema de Monchi. Tú hablas mucho en el sentido de las variables, de estos 18.000 jugadores que los segregan en ciertas posiciones, que son 1.600 por posición. Me gustaría saber el tema de las variables. En el momento de la primera pregunta del sistema, como las siguientes categorías cuando se va desengranando, que sean 500 jugadores, sean 50, sean 30. ¿Cómo va aumentando la cantidad de variables y la especificación de los datos que ustedes se fijan a medida que va aumentando ese transcurso en el panorama? No, lo primero es definir, caracterizar al jugador que tú quieres, ¿no? Al final tú tienes un sistema de juego en que, por ejemplo, los centrales juegan de una manera, tienen una serie de características porque con esas características el equipo ha conseguido resultados. Entonces, lo primero que tienes que hacer es saber cómo tú juegas a nivel colectivo y cómo tú juegas a nivel individual en cada posición. Una vez que tú tienes caracterizado tu central, por seguir el ejemplo de defensa central, y decides que para tu sistema hay una serie de características innegociables en el central, me lo invento, el pase largo porque tu equipo juega con mucho cambio de frente, el juego aéreo porque tu equipo es un equipo que defiende muy bajo y necesita tener buenos cabeceadores, el pase vertical porque es necesario que los centrales filtren pases. Tú caracterizas a tu jugador y a partir de ahí empiezas a utilizar esa variable. Seguimos con el ejemplo del pase largo porque tu equipo utiliza mucho cambio de frente. Si tú dices que la media de acierto en el pase largo tiene que ser 0,68 por partido, bueno, pues tú utilizas esa variable para ir descartando, porque si hay jugadores que no tienen un buen pase largo y tú necesitas un central con pase largo, pues ya va descartando y vas reduciendo al máximo lo que hablaba antes Diego. Al final esto es un tema de ahorrar tiempo y de tener el margen de error menor posible o el máximo margen de acierto, ¿no? Entonces, si tú eres capaz con datos objetivos de ir acortando tus radios de visión, en vez de tener que ver a 500 jugadores, pues ves a 50 que además ya cumplen los parámetros mínimos que tú quieres, ¿no? Y es mucho más fácil hacer un seguimiento mucho más exhaustivo a 50 jugadores que a 500. Por lógica, ¿no? Sí. Diego hablaba de que ellos tienen 4 scouts y nosotros tenemos 12. Tendríamos que tener 500 para poder hacer un seguimiento de verdad
a todo el mercado donde nos movemos, tanto ellos como nosotros. Si el dato te ayuda a restringir esa radiación y a eliminar aquel jugador que no cumple los ratios mínimos, pues evidentemente es un camino andado. Buenísima. Nosotros tenemos más encima la suerte a través de IM Fútbol de haber tenido un jugador en el Sevilla que fue Brian Ravelo. En ese minuto estuvimos en conversaciones con Monchi y nos mostró cómo estaba la valorización de Brian Ravelo. De hecho, Brian Ravelo, si no me equivoco, tenía 3-4 partidos en primera división. Obviamente que fue seleccionado sub-17, sub-15 y que lo vieron en vivo ahí. En su minuto vimos cómo estaba categorizado dentro del sistema de scouting. El otro día conversando con Monchi me dijo que eso había modificado muchísimo a lo que tienen actualmente hoy en día. Cuéntate un poco cómo se ha ido mutando un poco ese sistema, Monchi, y en qué momento se encuentran ahora. O sea, creo que... Fundamentalmente, la innovación ha sido el utilizar el Big Data y la inteligencia artificial, ¿no? El trabajo de scouting sigue siendo el mismo, ¿no? Y bueno, yo creo que Diego ha definido perfectamente el suyo. El nuestro es muy similar, ¿no? Con 11 ideales, con valorizaciones A, B, C, D y E, seguimiento en bruto, seguimiento después más exhaustivo. Nosotros lo que hemos implementado en la dirección deportiva es creando un departamento de I+D, ¿no? Un departamento exclusivamente de datos, ¿no? Donde hay personas que hace 5 o 6 años sería una utopía, ¿no? Tenemos matemáticos, tenemos ingenieros, tenemos físicos, tenemos estadistas, analistas, donde lo que queremos es desarrollar, estamos en ello, nuestra propia aplicación que nos permita afinar al máximo, ¿no? Al final es ser capaz de, utilizando la inteligencia artificial, interpretar de la mejor manera posible cómo es el jugador tipo para que rinda al máximo dentro de un sistema colectivo que el míster utiliza, y una vez caracterizado ese perfil, con el Big Data, con los datos, intentar encontrar a ese jugador. Sin olvidarnos en ningún caso de la parte subjetiva, y hago mucho hincapié en esto, ¿no? Yo creo que el que no se monte o el que no crea en el dato se va a quedar detrás, pero tampoco podemos obsesionarnos. Al final, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando concretar en un mismo informe los datos subjetivos con los datos objetivos. Si los datos subjetivos, es decir, el informe del scouting, habla de un jugador bien y el dato objetivo te soporta, te apoya esa valorización, pues estamos en el camino correcto, ¿no? Y eso es lo que vamos a aspirar. Aspiramos a llegar a que tengamos scouting del subjetivo y scouting del objetivo. Y, por ejemplo, ¿se cuantifica el tema de los aspectos personales de los jugadores? O sea, ¿se cuantifica con números? También ya hay algoritmos, Ignacio, que te ayudan a solamente con la información que los jugadores ponen en sus redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, con las noticias que salen en los periódicos sobre esos jugadores, ya hay algoritmos que te ayudan a tener un dibujo, una foto mucho más completa del jugador, ¿no? Claro, un mapa que sea una herramienta para poder después, obviamente, usar todos estos datos subjetivos de esta visión de planificación de que creo que el jugador puede rendir más o menos. Yo soy de los que piensan que haciendo las cosas mal te equivocas siempre, haciendo las cosas bien a veces acierta. Al final es tener el máximo número de datos posible para tomar la decisión. Después tú decides, oye, mira, si me han dicho que esto o esto, y tú decides porque tienes una intuición o porque tú crees que después, pero por lo menos maneja la información para tomar la decisión con el mayor número de datos posible. Buenísimo. En el mismo caso que también quería poner el tema de Marcelo Díaz, que también tenemos la posibilidad de tener en Racing. En ese minuto también pasaron ahí un par de semanas en donde tuve conversaciones con Diego porque estaban buscando un jugador de las características de Marcelo. Cuéntanos un poco sobre ese insight de Diego y al final Marcelo fue un jugador que le ha dado muchísimo en el campeonato que mencionábamos anteriormente, de la Liga Argentina y de la Superliga, más algún gol histórico que ha metido por ahí contra Independiente y ha hecho cosas interesantes. Cuéntanos un poquito cómo se gestó eso. Sin duda. Bueno, lógicamente estamos hablando de un jugador de élite, como lo es Marcelo, ¿no? Marcelo, digamos que llega al club un poco de manera fortuita, si se quiere. ¿Por qué? Porque nosotros, si bien hacemos mucho hincapié y seguimos mucho los sudamericanos en el extranjero, porque es un mercado que nosotros tenemos que ver y evaluar, son muchos los sudamericanos que juegan en el extranjero, entonces básicamente vamos delineando por puesto en el próximo mercado que vamos a buscar qué posibilidades hay de retorno, ¿no? Argentina, Sudamérica.
también está lógicamente la variable económica que hoy nos pone una barrera. En aquel momento, cuando fuimos a buscar a Marcelo, se nos había lesionado justamente Mauricio Martínez, otro chico que habíamos traído, y tuvo a la tercera práctica rotura de ligamentos. Tuvimos que rápidamente buscar una alternativa y bueno, lo de Marcelo en ese momento parecía imposible, pero bueno, después al salir el nombre de él y las charlas que tuvimos, bueno, lo pudimos concretar. Teníamos un entrenador que lo quería mucho, que era Coudet, que en ese momento a Marcelo le servía mucho por sus características, y hablamos de un jugador de elite, lógicamente. Marcelo nos vino muy bien, hizo un gran campeonato, hizo, como bien decís, un gol histórico que quedará marcado en la memoria de la gente, pero más que nada de eso, bueno, realmente nos dio deportivamente muchísimo y estamos lógicamente muy contentos con él. Buenísimo. Bueno, yo creo que quería, estamos fuera de tiempo. Sí. Sí, yo quería agradecer a la presencia, Diego, de Monchi, por el tiempo que se tomaron, agradecer a SoccerX por darnos la posibilidad de poder tener esta conversación y que la gente que esté escuchando pueda aprender un poquito más sobre estos dos proyectos que acabamos de repasar así un poco en la superficie. También agradecer a Psicostats, que es el auspiciador de esta conferencia. También la gente de Psicostats me dijo que por el hecho del tiempo que se han dedicado a poder estar aquí en esta plataforma, querían ellos que ustedes vivieran la experiencia de poder tener los análisis de Psicostats en la próxima Copa Libertadores y en la próxima Champions. Así que agradecer a Psicostats por el esfuerzo que está haciendo y bueno, yo creo que no hay mucho más que hablar y agradecerle a todos los que están aquí. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Suerte, un suerte, placer. Diego. Un abrazo. Suerte a todos. Un abrazo. Monchi, igualmente, éxitos. Suerte, Monchi. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.